Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender a hacer el análisis de un poema llamado En una tempestad de José María Heredia, un poema que ustedes me solicitaron en la casilla de los comentarios, así que les voy a explicar cómo se analiza un poema desde cero, obviamente haciendo la lectura de contenido, encontrando la métrica, las figuras retóricas, analizando las diferentes temáticas y obviamente finalmente dando una opinión personal, que es el esquema que normalmente se sigue en todas las universidades a la hora de analizar un poema. Pero sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y sobre todo que compartas el link de este video con otras personas que están tomando algún curso de literatura, del siglo de oro español, literatura española, o con personas que están elaborando ensayos o haciendo análisis de poemas. También te recuerdo que si deseas recibir asesorías completamente personalizadas vía Meet para apoyarte en el análisis de un poema, en el análisis de un cuento, en la redacción de un ensayo con tesis, argumentos, contraargumentos, citas directas, citas indirectas, aplicando lista de referencias, siguiendo normativa APA o MLA, puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizada. Tengo diferentes niveles de membresía en YouTube, desde $99.99 al mes, que te da acceso a 5 horas de clase, hasta mi nivel VIP de $499.99 al mes. Recuerdo que lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme, seleccionar el nivel que te interesa y luego enviarme un correo para que nos pongamos de acuerdo qué días y en qué horario nos podemos conectar. Yo soy docente universitaria aquí en Nicaragua, así que tenemos obviamente que jugar con ese tema de los horarios y si me avisas con tiempo, pues ya nos podemos ir agendando. Recuerden también que a veces tenemos diferencia horaria de 2 horas, de 3 horas. En el caso de los Estados Unidos, normalmente son de 1 a 2 horas de diferencia horaria. En el caso de Francia, creo que son 4 horas. Y en Corea del Sur son 20 horas. Entonces, tomar esto en cuenta, enviarme siempre un correo a espanolencasalalatinoamerica@gmail.com. También en pantalla les aparecieron mis números telefónicos, pero si ustedes digitan mal la salida, puede ser que el mensaje nunca me entre. Así que lo mejor es siempre contactarme vía correo electrónico. Recuerde que los pagos son completamente seguros a través de la plataforma de YouTube. También quisiera agradecer a todas las personas que envían su donativo todos los meses. Gracias a Janet Acosta, El Planeta Abraham, Rodolfo, Noé, Miguel, Hipólito, Orlando, Arelis y a Verónica. A todos ustedes que envían donativos todos los meses, les agradezco por apoyar la producción de contenido de Español en Casa. Y si alguno de ustedes quiere también donar, es muy sencillo, se van al botón unirme y seleccionan el nivel que les interesa. Así que recuerden que si necesitan ayuda en la elaboración de un ensayo sobre el siglo de oro español, por ejemplo, en el análisis crítico de una obra literaria, en la redacción de párrafos, en la edición de sus textos, en la creación o análisis de poemas, o si necesitan apoyo en la elaboración de una tesis de culminación de estudios a nivel de pregrado o de posgrado, porque tienen obviamente que identificar una problemática, escribir objetivos generales, objetivos específicos, justificación, problema de investigación, marco teórico, marco metodológico, elaboración de instrumentos, aplicación de instrumentos, procesamiento de los datos, elaboración de conclusiones, recomendaciones y lista de referencias, siguiendo normativa APA o MLA Format, pues pueden contratar mis servicios en español e en inglés. Así que no tenemos esta barrera del idioma. Si ustedes, por ejemplo, están en Europa y probablemente pues no manejan muy bien el español, los podemos comunicar en inglés, y si están en los Estados Unidos y igual su español no es tan bueno, no se preocupen que las asesorías incluyen también mi atención bilingüe, así que en ese sentido no se angustien por eso. Bueno, y recuerden que una vez que hagan el pago vía YouTube, inmediatamente envíenme un correo electrónico enviándome ya las asignaciones, el sílabo de la asignatura, las tareas que tienen pendientes, las que ya han entregado, para agendar una primera reunión donde ustedes me expliquen cuáles son los objetivos del curso, los alcances y qué es lo que se les está dificultando más. Seguramente si están haciendo un ensayo, lo más difícil será escribir la tesis, extraer las citas directas de menos de 40 palabras y de más de 40 palabras, hacer citas parafraseadas, saber cuándo se coloca el nombre del autor, cuándo el año, cuándo la página, saber qué hacer en el caso de fuentes con más de 3 autores, porque si hay un autor se coloca en el ensayo, si hay 2 autores se coloca en el ensayo separado del aspersan, pero si hay más de 3 autores, recuerden que hay que usar el EROL. Entonces todas estas cositas de la normativa APA también los puedo apoyar a manejarlo para que salgan muy bien en esos ensayos académicos.
Bueno, vamos a movernos entonces un poquito a una biografía breve del escritor del poema que traigo hoy, En una tempestad, que normalmente es parte de los módulos de literatura hispanoamericana que se estudian en el extranjero. Antes de leer el poema, vamos a recuperar algunos datos biográficos del autor. El autor se llama José María Heredia, nació en 1803 y murió en 1839. Fue un autor cubano que se considera el primer escritor romántico de América y por eso es que este poema es importante, porque él inicia el romanticismo en América. Exiliado de Cuba por sus tendencias independentistas de España, huyó a los Estados Unidos y luego huyó a México. Sus temas normalmente son el exilio, la naturaleza cubana y la libertad, aspectos que él mismo experimentó en su propia vida porque fue un exiliado político. Vamos a hablar un poquito también a rasgos generales de este movimiento conocido como romanticismo. Bueno, el romanticismo se caracteriza por tener la naturaleza como uno de los temas más predominantes en este tipo de obras románticas. Y una de las características del romanticismo es que la naturaleza refleja el interior del autor y conduce a un estado de sublimidad. Esto lo vamos a ver en este poema, La Tempestad, En una tempestad, porque el yo poético va a entrar en contacto con la naturaleza al ver esa tempestad y esto va a producir un desprendimiento de ese espíritu o una especie de fusión con Dios. Me recuerda bastante la poesía mística de Fray Luis de León, de Santa Teresa de Jesús, donde veíamos estas características del alma desprendiéndose, ¿no?, del cuerpo y yendo al encuentro con Dios, ¿no? Eso lo vemos en un poema, por ejemplo, que se llama Llama de amor viva, donde vemos precisamente eso, cómo es el encuentro del espíritu con la divinidad. Entonces, este poema que vamos a leer hoy tiene un poco esta estela de romanticismo místico, porque vamos a ver que el yo poético en cierta manera se va a desprender del cuerpo y al entrar en contacto con la tempestad, esto va a sublimar, ¿no?, su sentimiento. También vamos a ver la libertad, que es uno de los temas centrales que se ven en este tipo de poemas, y que es una expresión propia al final del autor. Y también se expresa la rebeldía contra las normas tradicionalmente establecidas. Entonces, el artista se centra, por tanto, en la individualidad del escritor, ¿no? También hay una exaltación de los sentimientos y la subjetividad. Los poetas de esta generación romántica reaccionaron sobre todo contra la ilustración, contra el predominio de lo científico y lo objetivo, y defendían más bien el predominio de los sentimientos, o sea, del amor sobre la razón. Hay también sublimidad porque contra el ideal de belleza clásica y de belleza helénica que vimos en el siglo de oro español, con esas mujeres de cabello muy rubio, de tez muy blanca, de ojos muy azules, el romanticismo antepone la idea de sublimidad, según la cual puede hallarse la belleza en lo más terrible, en lo más incómodo, en aquello incluso que no es plácido, ¿no? Y en todo aquello que turba y que conmueve, como los elementos de la naturaleza, en este caso específicamente una tempestad. Dentro de este poema vemos varios temas y subtemas. Primero vemos el tema del individuo y su entorno. Específicamente vemos el individuo y su ambiente y la naturaleza y el ambiente exterior, ¿no? Porque vamos a ver que el protagonista va a experimentar una serie de emociones y sentimientos al estar en una tempestad, ¿no?, que es esa lluvia con truenos, relámpagos. También vamos a ver la dualidad del ser en la presencia de la espiritualidad, porque este poeta, ¿okay?, va a entrar en contacto con la divinidad a través del contacto con la naturaleza. Vamos a ver también las relaciones interpersonales, el tema de las relaciones de poder, porque el poeta se va a rendir ante la fuerza sublime de la naturaleza. Entonces vamos a entrar al paso 1, que es leer el poema, que se llama En una tempestad. El poema dice así: Huracán, huracán, venir te siento, y en tu soplo abrazado respiro entusiasmado, del Señor de los aires el aliento. En las alas del viento suspendido, vedle rodar por el espacio inmenso, silencioso, tremendo, irresistible. En su curso veloz, la tierra en calma, siniestra, misteriosa, contempla con pavor su faz terrible. El torno miráis, el suelo escarban, de insoportable ardor sus pies heridos, la frente poderosa levantando,
y en la hinchida nariz fuego aspirando, llama la tempestad con sus bramidos. Qué nubes, qué furor, el sol temblando, vela en triste vapor su faz gloriosa, y su disco nublado solo vierte luz fúnebre y sombría, que no es noche ni día, pavoroso calor, velo de muerte. Los pajarillos tiemblan y se esconden al acercarse el huracán bramando, y en los lejanos montes retumbando le oyen los bosques y a su voz responden. Llega ya, ¿no le veis? Cual desenvuelve su mano aterrador y majestuoso, gigante de los aires te saludo, en fiera confusión el viento agita las orlas de su parda vestidura. Ved en el horizonte los brazos rapidísimos enarca, y con ellos abarca cuanto alcanzó a mirar de monte a monte. Oscuridad universal su soplo levanta en torbellinos el polvo de los campos agitado. En las nubes retumba despeñado el carro del Señor y de sus ruedas. Brota el rayo veloz, se precipita, hiere y aterra al suelo. Vean usted la personificación aquí. Y su lívida luz inunda el cielo. ¿Qué rumor? Es la lluvia desatada. Cae a torrentes, oscurece el mundo, y todo es confusión, horror profundo, hay un epíteto ahí, cielos, nubes, colinas, caro bosque, y la enumeración. Vamos a analizar más adelante la figura. ¿Dó estáis? Os busco en vano, desaparecisteis, la tormenta umbría, en los aires revuelve un océano que todo lo sepulta. Al fin, mundo fatal, nos separamos, el huracán y yo solos estamos. Sublime tempestad, como en tu seno, de tu solemne inspiración henchido. Al mundo vil y miserable olvido, ahí hay un hipérbaton, y alzo la frente de delicia lleno. ¿Dó está el alma cobarde? Que teme su rugir, yo en ti me elevo. Al trono del Señor oigo en las nubes el eco de su voz, siento a la tierra escucharle y temblar. Ferviente lloro. Desciende por mis pálidas mejillas y su alta majestad trémulo adoro. Un tema muy interesante de cómo él, a través del contacto con la naturaleza, va a entrar en contacto con Dios, ¿no? Un poco me recuerda, por eso les decía, a la experiencia mística de Santa Teresa de Jesús, de Fray Luis de León, donde vemos claramente este contacto con la divinidad, ¿no? Y aquí él va a estar en contacto con la divinidad a través de la naturaleza, ¿no? Entonces vamos a encontrar la métrica, ¿okay?, en cada uno de los versos. Fíjense que solo les voy a hacer la primera estrofa porque, bueno, obviamente lo hice todo, en el link de la descripción les voy a dejar el imprimible de la clase, porque en este poema se combinan los versos en decasílabos con los versos hectasílabos. Vemos además la presencia de una rima consonante. Y además este poema se conoce como silva. Una silva es un poema no estrófico que combina versos de 7 y de 11 sílabas entrelazados por una rima consonante con versos libres. Entonces claramente van a ver ustedes que aquí no podemos identificar, como en los poemas del siglo de oro, estrofas con 4 versos, sino que más bien es un poema no estrófico, ¿okay?, donde está combinando todos estos versos. Vamos a analizar solamente la primera parte del poema para explicarles rápidamente el tema de la sinalefa y la ley del acento final. A grandes rasgos, del acento final, aquí lo voy a poner. A grandes rasgos, cuando ustedes encuentran la métrica de un poema, tienen que separar en sílabas métricas cada una de las palabras de cada verso. Y cada verso a ustedes les va a dar un conteo métrico. Fíjense aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no? Tenemos aquí versos en decasílabos. Luego tenemos 1, sinalefa, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 sílabas. Vean la presencia de la sinalefa aquí en la unión de la I con la E. Luego dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuevamente 7 sílabas. Vean la presencia de la sinalefa en la unión de ri con er, o sea, una palabra que termina en vocal, en este caso la O, y una palabra que inicia en vocal, en este caso la preposición en, que forma una sola sílaba métrica. Aquí tenemos 7 sílabas. Luego dice
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos 11 sílabas. Entonces, ven la combinación clara de los versos endecasílabos con los versos septasílabos y vemos la presencia de una rima consonante, porque siento está rimando con aliento, tanto en vocal como en consonante, y abrazado está rimando con entusiasmado, tanto en vocal como consonante. Entonces quiere decir que estamos en la presencia de un poema no estrófico que está combinando versos endecasílabos con hectasílabos con una rima consonante, y esta construcción se conoce como sílaba, ¿no? Vamos a movernos entonces, les dejo siempre cada una de los versos con todo su conteo métrico, es largo, por tanto no lo voy a hacer, pero a grandes rasgos les puedo decir que efectivamente está combinando los conteos silábicos, ¿no? Porque tenemos versos de 11 sílabas combinados con versos de 7 sílabas, aquí lo vemos claramente, de nuevo versos de 11 sílabas con versos cortos de 7 sílabas, o sea, combina versos de arte mayor de más de 8 sílabas con versos de arte menor de menos de 8 sílabas, ¿no? Aquí lo tenemos claramente, 7 sílabas con 11 sílabas, ¿ok? Vemos aquí claramente, el poema es un poco largo, pero vemos esa combinación constante, que es lo que constituye precisamente esta creación que se conoce como sílaba. Ahora que ya lo hemos leído, vamos a encontrar las figuras retóricas. Hay muchas figuras retóricas, las más comunes, la metáfora, la comparación, el epíteto, la hipérbole, el hipérbaton, el encabalgamiento, la sinestesia. Entonces lo que vamos a hacer es ir encontrando las diferentes figuras retóricas que ha creado el escritor. Entonces dice así: huracán, huracán, venirte siento. Aquí hay una reduplicación y además vean ustedes cómo el escritor le está hablando directamente al huracán. Esto se conoce como apóstrofe, cuando el escritor le habla directamente a alguien dentro del poema. En este caso, él le está hablando al huracán. Entonces dice: huracán, huracán, una reduplicación, venirte siento, y en tu soplo abrazado respiro entusiasmado, del Señor de los aires el aliento. Vean ustedes, en soplo abrazado tenemos obviamente un epíteto y tenemos un hipérbaton cuando él dice: y en tu soplo abrazado respiro entusiasmado, del Señor de los aires el aliento. Debería haber sido respiro el aliento, ¿no? Pero obviamente aquí hay un desorden de los elementos dentro del verso y este desorden se conoce como hipérbaton. Luego dice: en las alas del viento suspendido, vedle rodar por el espacio inmenso, cielo tremendo, irresistible, y en su curso veloz la tierra en calma, siniestra, misteriosa contempla, con pavor su faz terrible. Al toro no miráis, el suelo escarban, de insoportable ardor sus pies heridos. La frente poderosa levantando y en la hinchada nariz fuego aspirando, llama la tempestad con sus bramidos. Entonces vean ustedes que hay un uso de un tono entusiasmado, exático, asombrado, o sea, el yo poético se asombra ante esa llegada de la tempestad. Vemos aquí una clara enumeración cuando dice: en las alas del viento suspendido, vedle rodar por el espacio inmenso, silencioso, tremendo, irresistible. Ahí está la enumeración de elementos. En su curso veloz la tierra en calma, siniestra, misteriosa, contempla con pavor su faz terrible. Vean ustedes cómo personifica la tierra, como si la tierra pudiera contemplar esa gran tempestad, ¿no? Como si fuera una persona. Esto se conoce como personificación, atribuirle cualidades humanas a objetos inanimados, a cosas que no tienen sentimientos, ¿no? Porque la tierra en realidad no puede estar en calma, la tierra no es siniestra, no es misteriosa, no puede contemplar la faz de la tempestad. Claramente aquí vemos una personificación. Luego tenemos una interrogación retórica cuando se hace la siguiente pregunta: al toro no miráis, el suelo escarban. Entonces hay una interrogación retórica, así se conoce esta figura, cuando se hacen preguntas dentro del poema, ¿no? Entonces él pregunta: al toro no miráis, el suelo escarban, de insoportable ardor sus pies heridos. Aquí vemos claramente la presencia de un hipérbaton, hay un desorden dentro de los elementos. Fíjense que se siente a la lectura, dice: al toro no miráis, el suelo escarban, de insoportable ardor sus pies heridos. Debería ser: sus pies heridos escarban el suelo, debería haber sido el orden lógico. Pero hay un desorden de los elementos dentro del verso y esto se conoce como hipérbaton. También aquí hay una metáfora
cuando dice sus pies heridos y una imagen visual y auditiva, ¿no? Porque obviamente dice, al toro no miráis, el suelo escarba, de insoportable ardor sus pies heridos. Podemos imaginarnos este evento, ¿no? O sea, ahí hay una imagen visual y auditiva. Luego dice, la frente poderosa levantando, aquí hay un epíteto en frente poderosa y también hay una personificación, ¿no? Como si la naturaleza, la tempestad, pudiera levantar la frente y en la hinchada nariz, fuego aspirando, llama a la tempestad con sus bramidos, ¿no? Entonces vean ustedes que a la tempestad le está atribuyendo cualidades humanas, como si tuviera una nariz, como si pudiera bramar. Entonces vemos claramente aquí la presencia de una personificación, ¿no? Le está atribuyendo cualidades humanas a la tempestad. Está súper claro, dice, contempla con pavor su faz terrible, al toro no miráis, el suelo escarban, de insoportable ardor sus pies heridos, la frente poderosa levantando y en la hinchida nariz, fuego aspirando, llama a la tempestad con su bramido. O sea que la tempestad es como un toro, ¿no? Obviamente por la fuerza de la naturaleza, por el viento, por la lluvia, por el ruido de los truenos. Entonces él está obviamente transmitiendo todo este poderío de la naturaleza, ¿no? Luego tenemos varias exclamaciones porque dice, ¡qué nubes, qué furor, el sol temblando! Vean ustedes también que vuelve a personificar al sol como si pudiera temblar de la fuerza de la tempestad. También hay un sentido hiperbólico, ¿no? Porque sabemos que por grande que sea la tempestad, no puede infringirle miedo al sol, ¿no? Pero hay un sentido de personificar al sol como si fuera un ser humano y como si temblara, ¿no? Al ver venir esa gran tempestad, esa fuerza de la naturaleza. Luego dice, vela en triste vapor su faz gloriosa, aquí en faz gloriosa tenemos un epíteto, y su disco nublado solo vierte, ¿no? Otro epíteto, luz fúnebre y sombría, que no es noche ni día, ¿no? Aquí hay una personificación, como si esa luz pudiera ser fúnebre, pudiera ser sombría, cuando en realidad esas son propiedades que tienen las personas. Somos nosotros los que podemos ser sombríos, fúnebres. Luego dice, pavoroso calor, velo de muerte, ¿no? En pavoroso calor hay un epíteto, velo de muerte, hay una metáfora, ¿no? Está diciendo como si este velo tuviera un sentido de muerte, obviamente se está refiriendo a la fuerza de la naturaleza. Luego dice, los pajarillos tiemblan y se esconden, hay una personificación de los pajaritos como si fueran seres humanos y cuando ven venir la tempestad, evidentemente tiemblan, no se esconden. Al acercarse el huracán, bramando. Entonces aquí vemos una poderosa imagen visual, también es una imagen auditiva, porque podemos imaginarnos ese huracán que viene como un toro bramando, ¿no? Que va invadiendo todo, causando miedo en los animales y obviamente en el yo poético. Luego dice, y en los lejanos montes retumbando, le oyen los bosques y a su voz responden. Entonces, ven, los montes oyen, los bosques oyen el sonido de la naturaleza y le responden a la naturaleza como si fueran seres humanos. Esto obviamente es otra personificación porque los montes no pueden hablar, no pueden responder, los bosques no escuchan a nadie. Entonces, obviamente, el autor le está atribuyendo cualidades humanas, características a estos elementos de la naturaleza, ¿no? Y es como si fueran personas que reaccionan ante el poderío de la naturaleza. Todo esto para darle mayor belleza, obviamente, a la construcción poética. Luego dice, llega ya, ¿no le veis? Cual desenvuelve su manto aterrador y majestuoso, gigante de los aires te saludo. En fiera confusión el viento agita las orlas de su parda vestidura. Ved en el horizonte los brazos rapidísimos enarca y con ellos abarca cuánto alcanzó a mirar de monte a monte. Entonces vemos una interrogación retórica donde él pregunta, llega ya, ¿no le veis? ¿Cuál desenvuelve? Entonces aquí tenemos esta interrogación retórica, esta pregunta, también una apóstrofe, ¿no? Porque se está dirigiendo directamente al lector o a los elementos de la naturaleza. Está hablando con nosotros, ¿no? Luego dice, su mando aterrador y majestuoso, ¿no? Vean ustedes también aquí hay una antítesis, un sentido también hiperbólico, ¿no? Como si esa tempestad tuviera un manto que es enorme y me llama la atención que es al mismo tiempo aterrador, que es un sinónimo negativo, algo peligroso, pero también es majestuoso. Entonces aquí vemos claramente la antítesis y otra figura que se conoce como encabalgamiento,
que es cuando rompemos adrede un verso. Aquí lo tenemos, dice, llega ya, no le veis, cual desenvuelve su manto aterrador. Entonces su manto aterrador debería haber ido en la continuación de este verso, pero vean ustedes que adrede él está rompiendo sus versos para crear la figura del encabalgamiento en la poesía, ¿no? Luego dice, gigante de los aires. O sea, es una metáfora, le está diciendo a ese huracán, a esa tempestad, ¿no? Que es como un gigante de los aires y le va a hablar directamente a la tempestad porque dice te saludo. Entonces está personificando a la tempestad como si fuera un ser humano al que puede saludar, al cual el yo poético le puede hablar, ¿no? Obviamente esto es una personificación. Luego dice, en fiera confusión el viento agita las orlas de su parda vestidura. Aquí tenemos en parda vestidura un epíteto. Luego dice, ved en el horizonte los brazos rapidísimos en arca. Vean aquí una personificación, como si efectivamente en el horizonte la tempestad pudiera crear brazos que abarquen todo, ¿no? Y ahí lo dice, los brazos rapidísimos en arca, y con ellos abarca cuanto alcanzó a mirar de monte a monte. Hay un sentido también hiperbólico. Está diciendo aquí que la tempestad es como un gigante de los aires, que tiene brazos, vean cómo lo personifica, y que va a abarcar todo lo que ve en la mirada. Aquí lo dice de monte a monte. Entonces también vemos una fuerte hipérbole, una exageración de la fuerza de la naturaleza, porque por muy grande que tenga la tempestad, no va a tener brazos, no va a abarcarlo todo de monte a monte. Es obviamente un sentido exagerado para darle mayor belleza al poema. Luego dice, oscuridad universal su soplo, levanta en torbellinos el polvo de los campos agitado. En las nubes retumba despeñado el carro del Señor y de sus ruedas brota el rayo veloz se precipita. Entonces vemos claramente en oscuridad universal un epíteto. También hay un encabalgamiento donde él corta el verso porque dice oscuridad universal, su soplo levanta en torbellinos. Vean cómo ha cortado adrede este verso. Él pudo perfectamente haber comenzado el primer verso con oscuridad universal y su soplo haberlo puesto aquí a donde corresponde. Vean que hubiera sonado, no mejor, pero se hubiera visto estéticamente como más ordenado, oscuridad universal, y abajo su soplo levanta en torbellinos. Entonces esta ruptura se hace adrede para crear la figura del encabalgamiento. También hay un sentido hiperbólico porque dice su soplo levanta en torbellinos, ¿no? Dice que la fuerza del huracán es tan grande que levanta, ¿no? Como torbellinos. Y vean ustedes también una imagen auditiva, ¿ok? Y también una imagen visual. La imagen visual la tenemos aquí. Su soplo levanta en torbellinos el polvo de los campos agitados. También hay un hiperbatón, una descolocación de los elementos dentro del verso. Y además de esta imagen auditiva, ¿no? Porque dice levanta en torbellinos el soplo de los campos agitados, más bien una imagen visual, tenemos una imagen auditiva aquí cuando dice en las nubes retumba el despeñado, el carro del Señor y de sus ruedas, brota el rayo veloz se precipita. Entonces aquí, ¿no? Con este sonido que retumba, está apelando, está creando una imagen auditiva para que nosotros nos imaginemos el ruido de la tempestad, obviamente de los truenos, de los relámpagos, ¿no? Entonces se está creando aquí esta imagen visual con el tema de los torbellinos que lo combina muy bien con esta imagen auditiva del ruido de los rayos en la tempestad. Y también hay un hiperbatón porque dice el carro del Señor y de sus ruedas brota el rayo veloz se precipita, ¿no? Entonces hay un desorden dentro de los elementos porque está como desordenado. Suena extraño, fíjense. Dice su soplo levanta en torbellinos. Debería haber sido torbellinos levanta con sus soplos. El polvo de los campos agitados. En las nubes retumba despeñado el carro del Señor. Debería haber sido el carro del Señor retumba en las nubes, ¿no? Y luego dice, y de sus ruedas brota el rayo veloz. Debería haber sido el rayo veloz brota de sus ruedas y se precipita. Esto hubiera sido el orden lógico, pero evidentemente hay un desorden adrede de los elementos dentro de estos versos. Luego dice, hiera y aterra el suelo. Obviamente hay una personificación, le está atribuyendo cualidades humanas al suelo, a la tempestad, como si pudiera herir, aterrar al suelo. No, sabemos que el suelo no puede sentir miedo, por muy grande que sea la tempestad, el suelo no siente miedo. Pero hay este sentido de personificar al suelo y también un fuerte sentido hiperbólico. Luego dice,
y su lívida luz inunda el cielo, ¿no? O sea, la pálida luz, ¿no? Inunda el cielo, ¿no? Porque viene una tempestad, obviamente que en la tempestad ustedes saben que se oscurece, se crean nubes, hay ruido de truenos. Entonces vemos claramente aquí lo que está pasando en ese momento, que hasta la naturaleza siente miedo, hasta el suelo siente miedo, hasta el sol siente miedo. Entonces claramente aquí hay una personificación y un sentido muy hiperbólico. Luego dice, ¿qué rumor es la lluvia? Ven, una interrogación retórica. Es la lluvia desatada, cae a torrentes, oscurece el mundo. Obviamente aquí hay una hipérbole porque por mucho que la lluvia caiga a torrentes, oscurezca el mundo, realmente esa tempestad no puede ser tan grande que lo oscurezca todo. O sea, una tempestad va a oscurecer el lugar donde está pasando el fenómeno de la naturaleza. Pero es imposible que una tempestad que llega ahorita oscurezca el mundo entero. Entonces, claramente aquí todo un sentido muy hiperbólico y muy exagerado, ¿no? Y luego dice, y todo es confusión, horror profundo. ¿Ven? Nuevamente ese sentido hiperbólico, ¿no? Todo es confusión, hay un horror muy profundo, ¿no? Hay un epíteto también aquí, como es el horror profundo. Luego viene una numeración, porque dice el autor, cielo, nubes, colinas, caro bosque, ¿no? Una enumeración de elementos. Y luego viene otro apóstrofe y una interrogación retórica cuando el autor hace una pregunta y se dirige obviamente o al lector o a algún fenómeno de la naturaleza, porque dice él, ¿dó estáis? Os busco en vano, desaparecisteis. La tormenta umbría, en los aires revuelve un océano que todo lo sepulta. Al fin, mundo fatal, nos separamos, el huracán y yo solos estamos. Entonces, vean ustedes aquí evidentemente la interrogación retórica, cuando dice, ¿dó estáis? O sea, ¿dónde estáis? Os busco en vano, desaparecisteis. La tormenta umbría, en los aires revuelve un océano. Aquí hay un desorden, debería ser la tormenta revuelve un océano en los aires. Entonces, hay claramente un hipérbaton, un desorden dentro de los elementos dentro de este verso. También hay un sentido hiperbólico porque dice que todo lo sepulta, ¿no? En los aires revuelve un océano que todo lo sepulta. Bueno, evidentemente esa tempestad, por muy grande que sea, por mucho que haya lluvia, viento, nubes, no puede sepultarlo todo, no puede sepultar a todas las personas de la naturaleza. O sea, ese fenómeno natural no puede ser tan grande como para que colapse el mundo, todos los seres humanos, todos los pájaros, todos los árboles y las plantas. Entonces vemos claramente aquí el sentido hiperbólico, exagerado dentro del poema, que lo que hace es darle majestuosidad, ¿no? A esa tormenta, ¿no? que está arrasando con todo. Luego dice, al fin, mundo fatal, nos separamos, el huracán y yo solo estamos. Esta parte es muy importante porque vean cómo él está personificando al huracán como si se pudieran quedar solos, prácticamente en una conversación. Está personificando al huracán como si fuera un amigo, un vecino, una persona con la que él se sienta. Pero también me llama mucho la atención este claro desprendimiento del yo poético, porque dice, al fin, mundo fatal, nos separamos, el huracán y yo solos estamos. Entonces, con esto está queriendo decir que su espíritu se está separando del mundo, del pecado, del mundo banal o fatal, y se está uniendo a la naturaleza a través de la unión con el espíritu. O sea que a través de él estar viendo ese fenómeno de la naturaleza que refleja el gran poder de Dios, porque eso lo dicen la mayoría de los poetas, ¿no? Que la naturaleza, incluso en el siglo de oro español lo veíamos en la poesía mística, los poetas místicos decían que la mejor manera de encontrar a Dios era buscarlo en la naturaleza. De hecho, el mismo Fray Luis de León tiene un poema que se llama Oda a la vida retirada, que trata de eso precisamente, ¿no? Que lo ideal es retirarse, llevar el espíritu al campo, al contacto con la naturaleza, porque ahí no hay vanidad, no hay envidia, y cuando uno ve la naturaleza es que se da cuenta que tiene que haber un yo creador, ¿no? Porque es tan hermosa, majestuosa, que es imposible que no lo haya creado algo. Entonces, o sea, es imposible que no exista Dios ante tanta belleza. Entonces aquí claramente a eso está haciendo alusión el escritor. Por eso dice, al fin, mundo fatal, nos separamos, o sea, al fin me separo del orgullo humano, de la desidia, de la envidia,
y me pongo en contacto con la naturaleza a través de la presencia omnipresente, ¿no?, de este huracán que me recuerda la existencia de Dios, ¿no? Vean la belleza aquí de la construcción poética. Luego dice, sublime tempestad, hay una hipérbole, como en tu seno de tu solemne inspiración henchido al mundo vil y miserable olvido. Vean ustedes, ¿no?, cómo a través del encuentro con esta naturaleza, con esta tempestad, él va a olvidar este mundo vil y miserable de los seres humanos. Aquí claramente vemos estas características, los epítetos, el mundo es vil, es miserable, entonces hay elementos, ¿no?, de la vida normal del ser humano que nos enfrenta a todo esto, un mundo cruel, despreciable, donde hay envidia, robos, fraudes, ¿no? Entonces, claramente él dice, sublime tempestad como en tu seno, de tu solemne inspiración henchido al mundo vil y miserable olvido. También hay un hipérbaton, porque hay un desorden evidente de los elementos dentro del verso. Debería haber sido, como en tu seno olvido al mundo vil y miserable. Entonces hay un desorden adrede de los elementos. También hay una apóstrofe porque el autor le va a hablar directamente al huracán, le va a decir, oh sublime tempestad, como en tu seno de tu solemne inspiración olvido este mundo vil y miserable, ¿no? Y vemos claramente aquí cómo el yo poético así se ha separado del mundo terrenal, ¿no? Y va a entrar en contacto con el mundo espiritual a través de la presencia de esta tempestad. Vemos la figura del hipérbaton en la descolocación de los elementos y luego dice, y alzo la frente de delicia lleno. Esto claramente es una sinécdoque, porque el autor está haciendo alusión a una parte de su cuerpo, específicamente a la frente. Y esto se conoce como sinécdoque. Y luego dice, de delicia lleno. ¿Será que la frente puede estar llena de delicia? No. Aquí también hay un sentido hiperbólico, ¿ok? Porque él quiere exagerar, ¿no? Está diciendo que al entrar en contacto con esa fuerza natural, él se ha llenado de gozo, de delicia, ¿no? Hay una personificación y también una hipérbole. También dice, ¿dónde está el alma cobarde? ¿No? ¿Dónde está el alma cobarde? Vean ustedes aquí cómo hay una interrogación retórica y le está hablando a su propia alma. ¿Dónde está el alma cobarde? Y el alma además dice que es cobarde porque el alma va a escapar del cuerpo para entrar en contacto con la naturaleza y por tanto en contacto con la divinidad. Por eso siempre hay que leer los poemas con cuidado, para tratar de descubrir qué nos quiere decir el yo poético. Si nos quedáramos en la parte superficial, creeríamos que este poema es una mera descripción del fenómeno natural, pero no, evidentemente aquí hay un montón de mensajes escondidos. Entonces cuando dice, ¿dónde está el alma cobarde que teme tu rugir? O sea, está diciendo que su alma, o sea, tiene tanto miedo que se escapa del cuerpo, pero se escapa del cuerpo para algo positivo, para entrar en contacto con la divinidad. Luego dice, yo en ti me elevo, al trono del Señor oigo en las nubes, el eco de su voz siento a la tierra, escucharle y temblar. Ferviente lloro, desciende por mis pálidas mejillas y su alta majestad trémulo adoro. Aquí hay una clara referencia a Dios, a esa experiencia espiritual, al gozo del autor al entrar en contacto con Dios a través de la presencia de la tempestad, ¿no?, que es un elemento de la naturaleza. También vemos aquí que hay una enumeración de elementos porque dice, yo en ti me elevo al trono del Señor, oigo en las nubes el eco de su voz, siento a la tierra. Entonces hay una enumeración de elementos, el eco de su voz, la tierra. Hay también un sentido hiperbólico porque dice ferviente lloro. O sea, hay un sentido de exageración que está muy lindo porque si se fijan, cuando cae la tempestad y nos caen las gotitas de lluvia, se podría decir que la gente es como si llorara también, ¿no? Porque nos caen las gotas de lluvia. Entonces hay una clara alusión, ¿no?, que al él estar experimentando esa tempestad, las gotas de lluvia le caen en la cara. También esas gotas de lluvia son como lágrimas. Esa agua le desciende por las mejillas y también que él llora, él está llorando. Al ver este fenómeno de la naturaleza, al ver la belleza, ¿no?, de la tempestad, él llora de la emoción porque se da cuenta que Dios existe, ¿no?, a través de la naturaleza. Luego dice, desciende por mis pálidas mejillas. ¿Cómo son las mejillas? Pálidas. Vean ustedes aquí una imagen visual, un epíteto.
y su alta majestad, otro epíteto, trémulo adoro. Y adoro su trémula majestad, debería haber sido el orden lógico. Por tanto, aquí vemos la presencia de otro hipérbaton, ¿no? Una descolocación de los elementos dentro del verso. Y también muy bonita esta imagen visual porque nos estamos imaginando esta descripción, ¿no? Cómo esa alma se está desprendiendo del cuerpo del yo poético, o sea, del escritor, y su alma se está elevando al trono de Dios, y cómo él oye el eco de las nubes, el eco de la voz en forma de trueno, cómo él siente a la tierra. Ven ustedes cómo también personifica estos elementos, escucharle y temblar, ¿no? Temblar de miedo, de la emoción, y cómo ese miedo es seguido del gozo interior, y cómo él va a llorar, o sea, se le van a derramar las lágrimas, mezclado con la caída de la lluvia, porque la tempestad va a ser prueba innegable de la existencia de un yo superior. También vamos a ver aquí la creación de varias imágenes auditivas, cuando él dice el eco de su voz, oigo a las nubes. Recuerden que existen imágenes visuales, si describe algo que estamos viendo, imágenes auditivas, si por ejemplo aquí dice oigo a las nubes, el eco de su voz, puede ser una imagen táctil, ¿ok? Entonces esas son imágenes, ¿no? La creación de imágenes que apelan a los sentidos de nuestro lector. Puede ser el olfato, si leemos, por ejemplo, y lo suave de su perfume, ¿no? Eso sería obviamente una imagen olfativa, ¿no? O sea, hay varios tipos de imágenes que se pueden crear. Y paso 4, vamos a hacer rapidito en el análisis de contenido del poema. Podemos decir que en La Tempestad, la voz poética expresa cómo es esa unión con la tempestad, fenómeno natural en el cual el poeta se siente espiritualmente unido o conectado con Dios. El yo poético expresa cómo al entrar en contacto con la tempestad, es decir, con la naturaleza, se siente conectado con Dios directamente y cómo su alma se desprende de su cuerpo y al ver la belleza de la naturaleza, la belleza de esa tempestad que ruge, que hace que los animales se escondan, que el sol tenga miedo, cuando él ve esa gran tempestad se siente, a la vez siente miedo, pero luego se ve maravillado, o sea, sublima esta belleza de la tempestad. Y así este yo poético, al final del poema, llora de alegría porque esa furia de la tempestad, esa belleza de las nubes, de los truenos, del ruido, ¿no? Esa furia es al final un reflejo de que Dios existe. Y en ese encuentro con la naturaleza, él va a tener el encuentro con Dios. Su alma va a desprenderse del cuerpo, de toda la desidia, de toda la maldad, de toda la tragedia que se vive en el mundo mundano o humano, y él va a ir al mundo de lo espiritual y se va a encontrar con Dios. Por eso en cierta manera les decía que me recuerda mucho a los poemas míticos de Fray Luis de León, de Santa Teresa de Jesús, donde también vemos esta experiencia mítica, vemos cómo el alma se desprende del cuerpo y se encuentra con la divinidad, y también compara en este tipo de poemas el amado y la amada, es la experiencia de la unión con Dios. O sea, como ellos eran obviamente religiosos, monjas, entonces ellos describían el encuentro de Dios como si fuera el encuentro de un amado con su amada. Entonces me recuerda mucho este poema En una tempestad porque básicamente es lo mismo. O sea, él está describiendo cómo el encuentro con la naturaleza lo conduce a su encuentro con Dios. Y que esta naturaleza, que es todo fuerza, tempestad, belleza, ¿ok? Lo hace conectar espiritualmente con Dios. Bueno, y básicamente esto ha sido mi análisis del poema En una tempestad. Recuerden siempre que a la hora de analizar un poema, el primer paso siempre será leerlo. Leerlo para tener un sentido general de este poema. Luego deberán encontrar la métrica, que aquí se las dejo. Recuerden aplicar la sinalefa, la ley del acento final. Y luego es importante que ustedes encuentren las figuras retóricas y finalmente que hagan el análisis de contenido. Si ustedes quieren ahondar en el tema de las figuras retóricas, porque sé que son palabras un poco difíciles, que dan miedo, apóstrofe, reduplicación, hipérbaton, enumeración, imágenes, exclamaciones, ustedes pueden ir a mi canal donde tengo 10 videos donde explico las figuras retóricas desde cero. Y finalmente, obviamente, hacer el análisis de contenido, o sea,
¿Qué me quiere decir el yo poético a través de este poema? ¿Qué es lo que me quiere expresar el autor al describir así la tempestad como todo fuego, destrucción, ¿no? ¿Qué quiere decir el yo poético cuando menciona el alma, cuando menciona el Señor que es Dios? Entonces ustedes tienen que hacer una interpretación de contenido. Pero como siempre les dejo en el link de la descripción el imprimible de la clase. Me encantaría que me dejaran saber en la casilla de los comentarios qué interpretación le hacen ustedes a este poema En una tempestad. Recuerden compartir el link de mis videos en sus redes sociales, suscribirse a este canal, regalarme un like y sobre todo, si ustedes quieren recibir asesorías completamente personalizadas vía Meet en el análisis de un poema, en el análisis de un cuento, en la redacción de un ensayo o de una tesis de investigación, lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme, al lado de suscribirme y seleccionar cualquiera de los niveles desde $99.99 al mes hasta $500 al mes y luego enviarme un correo electrónico a espanolencasalatinoamerica@gmail.com para ponernos de acuerdo. Siempre es bueno que ustedes me contacten con tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Si estás viendo este video y me contactas hoy y el ensayo se entrega mañana, pues ya no te voy a poder ayudar. Entonces es muy importante que ustedes me contacten una semana de antelación para que nos pongamos de acuerdo, fijemos los horarios, para que ustedes me compartan el syllabus, el plan de la asignatura, para que me compartan las tareas que tienen pendientes, las tareas que a lo mejor están mal hechas y el profesor se las devolvió y les está dando la oportunidad de volverlas a hacer. Entonces, obviamente es el momento perfecto para contactar a una tutora que te ayude a que ese ensayo o ese análisis de cuento o de poema te quede al 200%. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye, bye.